Hola hermanos, el día de hoy, 28 de septiembre del 2020, es lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Comenzamos pues a vivir estos últimos días del mes de septiembre, porque evidentemente ya pasado mañana lo vamos a concluir, mes de la Biblia, así que una vez más les invito, lo vamos a celebrar con la memoria de San Jerónimo pasado mañana, que es el patrono de los biblistas. Hoy no tenemos memoria obligatoria, hay la memoria opcional muy linda de San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. San Lorenzo Ruiz es el primer mártir filipino laico, fíjense ustedes. Se trata de un personaje interesante, él es hijo de padre chino y de madre tagala, es decir, de las Filipinas, católicos ambos, lo educaron en la fe a Lorenzo, por eso su nombre evidentemente, y Lorenzo se casó, él estuvo muy vinculado, fíjense, bien interesante, con los dominicos, porque los dominicos eran encargados de prácticamente la misión en toda esta zona, las Filipinas, tanto Japón y Taiwán, lo que hoy en día es Taiwán. Entonces, fíjense ustedes, la misión ellos quisieron asociar a algunos laicos y fundaron algunas confraternidades. Lorenzo Ruiz era de la confraternidad, de la cofradía, digamos, del Santo Rosario. Estando en Manila, hay un caso en el que se le acusa a él de un asesinato. Realmente no había sido él, eso está probadísimo, pero pues en vista del mismo hecho, su familia le sugiere que se asocie a los misioneros dominicos que van al Japón porque se estaba pidiendo ayuda. Miren, en el Japón las persecuciones en el siglo XVII comenzaron desde muy temprano, varios edictos de varios shogunes que andaban buscando acabar con la fe cristiana. Y entonces hay un shogun que se llama Tokugawa Iemitsu. A ver si lo dije bien, oigan, perdónenme, pero aquí la memoria a mí me falla también, que en 1636 provoca otro edicto para seguir persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Todo aquel. Ellos llegan a Okinawa, los capturan, los meten, imagínense, ni terminaron de llegar a cumplir la misión, los capturan, los meten presos en Omura, ahí los tuvieron durante un año y finalmente fueron martirizados en dos tandas, estos 15, porque hay varios seglares, hay un italiano, hay algunos españoles, es decir, filipinos y también japoneses, en este grupo de 16 junto con San Lorenzo. Y el tema es que él fue martirizado realmente un 29 de septiembre de 1637, pero se coloca el día antes por aquello de que mañana es fiesta de los santos arcángeles. Fueron canonizados por el Papa San Juan Pablo II el 18 de octubre de 1988. Para que vean, una cosa linda sin duda. La figura de los mártires siempre es sumamente interesante y tenemos que vivir esta realidad martirial en la que estamos sumergidos, porque lamentablemente así es. Bueno, comenzamos a leer hoy, el día de hoy, pues, el libro de Job, que es un libro sapiencial. Cuidadito, dicen el libro del profeta Job. ¿Cuál libro del profeta Job? No es profeta. Entonces comenzamos a leer capítulo 1, versículos del 6 al 22. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia, de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano. Daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos divididos entre grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo.
Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, esa fue su voluntad, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entramos aquí en una situación un poco particular porque lo primerito es que debemos leerlo, como les digo, en clave sapiencial. Esto no se trata de un relato histórico. O sea, se imaginan ustedes el diablo en la corte de Dios, digamos, en la presencia de Dios. Sí, recuerden que el Satanás, Luzbel, era un ángel, igual que es un ángel caído. Entonces, en la mentalidad del mundo hebreo, de este momento todavía no han alcanzado a llegar a la progresión teológica de darse cuenta que Dios no provoca el mal. O sea, ellos de alguna manera entienden que lo bueno, lo malo, por eso el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito el Señor me lo quitó. Entonces ya ven, está echándole la culpa a Dios indirectamente Job. Y entonces, claro, él miraba en los judíos, insisto, la progresión teológica hay que dejarla avanzar, ¿verdad? O sea, usted no juzgue al escritor del siglo VII antes de Cristo al escritor del siglo V. O sea, va habiendo un cambio, va habiendo un progreso. Entonces, evidentemente aquí es, ¿cómo va a querer Dios la muerte de los hijos de Job? ¿Cómo va a querer Dios que se desaparezcan todos sus bueyes y sus camellos y maten a los pastores? Ya no, o sea, nada de esto, ¿verdad? Evidentemente, insisto, es un libro sapiencial, es como una parábola, digamos, está buscando darnos una sabiduría distinta. La figura de Job aquí es importante porque Job no reniega de Dios a pesar de todo lo malo que le pasó. Y me pregunto yo si estaremos haciendo nosotros lo mismo, teniendo la misma mentalidad de Job. Pasamos por el COVID, yo lo sufrí, y entonces renegué de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios me pasa? Yo soy un sacerdote, yo no soy tan malo. Y empieza usted a quejarse de Dios. Le echa la culpa a Dios. El descuido fue suyo, fue mío en este caso. No sé cómo, todavía estoy, no me lo pregunto, pero no sé si me entienden. ¿Dónde me contagié? ¿En qué momento fue que me contagié? Bueno, entonces uno empieza ya a buscar culpables, empieza a buscar circunstancias. Nada. O sea, y la culpa al final es de Dios. Es que el Señor. Y hay unos que viven con una actitud resignada que no es correcta, no es cristiana. Ya, bueno, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, si Dios nos deja. No, claro que Dios quiere, claro que Dios permite las cosas, incluso las malas, porque Él sabe escribir recto en renglones torcidos. Pero eso no justifica, eso no quiere decir que Él es el responsable, que Él adrede. Dios es un Dios sanguinario, cruel, malévolo. Este Dios ¿cómo les diría? Es mal pensado este Dios, o sea, quiere que usted sufra, quiere que usted la pase mal. No, por favor, no caigamos en ese juego. El Evangelio. Miren, el Evangelio, seguimos evidentemente leyendo el Evangelio de Lucas, recuerden que estamos en esto, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a ese niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. A ver, son dos cosas aquí. Primero, el interés de los discípulos de quién es el más grande, quién es el que tiene el mejor título, quién es el que tiene, qué sé yo, no, nos interesa eso, la posición. Ay, qué importante es la posición, que yo aparezca como el más importante, como el mejor, el que ocupe los primeros puestos. Y Jesús inmediatamente busca al último de la fila, es decir, al que nadie podría pensarlo, no sé, un niño. ¿Ya? Y este texto lo hemos leído tantas veces, yo que soy de tradición salesiana, evidentemente, porque es uno de los textos que se utiliza en paralelo para la fiesta de San Juan Bosco. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En fin, eso es el paralelo. Pero es lindo esto, ¿no? O sea, que es que tenemos que ser pequeños. No nos gusta esto, y lo vamos a ver en un par de días, 3 días, cuando celebremos la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella quería ser como una pelotita en las manos del Señor Jesús, hacerse la pequeñita, la más chiquita. Bueno, hay que aprender a esto. Ayer se nos hablaba también de la humildad. Tengan los mismos sentimientos de Jesús, que se humilló, que se rebajó. Bueno,
O sea, no es natural, o sea, cuesta, pero tenemos que aprender a vivirlo. Y luego, el texto que sigue, ¿no? Lo de San Juan, es interesante. Se lo prohibimos a este que andaba echando demonios en tu nombre. Qué difícil es esto, que entendamos que Dios se puede valer incluso de los que no piensan como nosotros. El año pasado, cuando yo hice esta meditación, me acuerdo que alguien me escribió y me dijo, padre, yo sé que usted tiene razón, porque seguramente yo hablé de que, bueno, los hermanos separados, los evangélicos, los protestantes, los musulmanes, que no son hermanos separados, evidentemente, pero bueno, en el nombre de Jesús ellos no lo pueden hacer, pero piensen en una secta, piensen en una iglesia histórica, luteranos, calvinistas, puritanos, lo que usted quiera, metodistas, bautistas. ¿Y por qué Dios no puede actuar por ellos? O sea, claro que puede. Pero entonces este amigo que me escribió me decía, yo estoy de acuerdo con usted, padre, que a veces somos tan particulares los de nuestro grupo y nadie más. Ok. Y eso pasa dentro de la iglesia también, ¿no? Es que nosotros, si no es de la renovación carismática, no. Si no es del neocatecumenado, no. Que si no es focolar, no. Que si no es de... No. Y ay, Dios mío, ahí uno se encuentra con otras cosas. Nada, que si no es cursista, si no es de... No, nada. Esos particularismos son más que ridículos. Pero me decía él, ajá, padre, me dice, ¿y ellos? Porque ellos en ningún momento nos respetan. Y yo me quedé pensando, sí, no deja de tener razón. No, no todos, evidentemente, no los metamos a todos en el mismo costal. Pero es que por eso precisamente necesitamos entenderlo. Es que el Señor no es Padre solo de los buenos o solo de los católicos, pensando que somos buenos, tampoco es que lo seamos. Es decir, no, Señor. O sea, el Señor es Padre de todos. Y eso es lo que nos cuesta a veces entender. Por eso esta oración que vamos a hacer ahora, de la misma página que ella que les digo, me ha encantado. Yo sé que no les va a gustar a algunos, pero realmente está muy linda. No todos están a favor nuestro, ni todos en contra nuestra, Señor. Aquellos que comparten la misma fe, aunque sean de otro grupo, son de los tuyos, son de los nuestros. Los que trabajan por la justicia y la paz, son de los tuyos, son de los nuestros. Los que defienden la vida en todos, de todos, y en especial de los más pobres, de los niños, también de los no nacidos, de los enfermos, son de los tuyos, son de los nuestros. Ábreme los ojos para descubrir que hay muchas personas, casi todas, que son de los tuyos, de los nuestros. Gracias por las maravillas que tu espíritu realiza en el corazón de las mujeres y los hombres, que aunque no parezcan de los nuestros, aunque abracen otros credos o no crean en Dios, aunque voten a otros partidos políticos, canten otras canciones y hablen otros idiomas, están movidos por tu mismo espíritu. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz lunes para todos.